no está preparado para soportar un terremoto. Como sabemos, Lima es el que más acumulación de energía sísmica tiene. Según la IGP, para liberar toda esa energía acumulada se necesitaría un terremoto magnitud 8.8 como la que pasó en Chile el 2010, y sabiendo eso, más que las estructuras de casas están mal hechas o a veces están hechos de materiales muy débiles, más las galerías y centros comerciales y lugares como Mesa Redonda que siempre están abarrotadas de gente, ya nos imaginamos cómo quedaría Lima tras un terremoto de esas magnitudes. Y si nos ponemos a pensar si sucedería un terremoto así, esto pasaría, no habría luz, agua y gas, toda la ciudad estaría en ruinas, muchas personas estarían muertas y heridas en edificios colapsados, galerías de Mesa Redonda estarían completamente colapsadas, muchos incendios estarían pasando y el Callao tendría que soportar un tsunami que se aproxima, muchos estarían asustados y otros tristes, los servicios de emergencias estarían colapsados, hospitales, colegios y plazas estarían derrumbadas, todos estaría durmiendo en carpas o en parques, otros en la calle, el terremoto quizás se sentiría en todo el país, todos serían un caos, robos, vandalismo, peleas y mucho más, muchos países apoyarían a la reconstrucción de casas y edificios y quizás mandaran recursos como comida y agua, sería un panorama total, mucho dolor de parte de la gente. Terremoto en Loreto 2019. El terremoto de Loreto fue un movimiento sísmico ocurrido el 26 de mayo de 2019 a las 2:41 de la mañana, con una magnitud de 8 grados y un Mercalli de octavo severo y de profundidad de 122 kilómetros, al final dejó 2 muertos y 31 heridos. El terremoto se sintió en Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia y Bolivia. Terremoto en Lima de 1974. El terremoto de Lima de 1974 se produjo el jueves, 3 de octubre de 1974 a las 9:21 de la mañana, con una magnitud de 7.7 y un Mercalli octavo o sea severo. El terremoto dejó 252 muertos y 3.600 heridos, muchos damnificados, y un tsunami de 3 metros de altura azotó el Callao. Arequipa espera el terremoto de 8.8 para Lima. Solo voy diciendo que un mito que mucha gente cree, como sabemos Lima tiene mucha energía sísmica y necesita un terremoto 8.8 para eso, a lo que posiblemente la capital o sea Lima quedaría muy devastada, y como Lima estaría devastada, Arequipa en esos momentos se consideraría la mejor ciudad del Perú, por eso creen muchas personas esto. Arequipa, la nueva capital del Perú. Se dice que si que Lima quedara muy devastada tras el terremoto, Arequipa se convertiría en la nueva capital del Perú. Terremoto de Lima y Callao de 1655. En esta parte, como estamos en octubre, también pondré parte de la historia del Señor de los Milagros, así que empezamos, a mediados del siglo XVII en la época del virreinato del Perú, allá por el año 1651, cuando el virrey encargado de administrar al país era García Sarmiento de Sotomayor, un grupo de esclavos de Angola que trabajaban en la zona de Pachacamilla levantaron una cofradía en la zona. Una de las paredes de adobe de aquel lugar fue el lugar ideal para plasmar la imagen de Cristo crucificado. Sin embargo, el esclavo, al no tener nociones de pintura, y además tomando en cuenta que la pared no era lisa, el resultado de la imagen no fue el mejor. Por ello, muchas personas no tomaron en cuenta la pintura realizada por el angoleño, pero tiempo después la pintura comenzó a ser atractiva para muchas personas, quienes no dudaban en acercarse al lugar y venerarla. Es así que muchos creyentes y fieles religiosos comenzaron a adorar la imagen y la bautizaron como el Cristo Moreno. Luego de 4 años, el 13 de noviembre en 1655, se da uno de los terremotos más fuertes de Lima con una magnitud de 7.8, creando caos en la población y el derrumbe de casas, mansiones, templos y diversas edificaciones. La cantidad de muertos y damnificados fue bastante alta para la fecha. Y el suceso peculiar fue que en Pachacamilla, pues la pared de adobe donde se encontraba la santa imagen se mantuvo en pie sin daño alguno.
Todas las paredes a su alrededor habían caído menos la pared, donde se encontraba la pintura de El Señor de los Milagros. Terremoto en Loreto 2021. El terremoto de Loreto fue un movimiento sísmico ocurrido el 28 de noviembre de 2021, a las 5:52 de la mañana de magnitud 7.5 en Barranca, en el departamento de Loreto. A una profundidad de 131 kilómetros, según datos del Instituto Geofísico del Perú, el terremoto se sintió en Ecuador y Colombia, y con un Mercalli octavo ósea severo, dejando 12 fallecidos, 136 heridos y 13.200 damnificados. Terremoto de Pisco 2007. El terremoto de Pisco de 2007 fue un sismo registrado el miércoles, 15 de agosto de 2007, a las 6:40 de la tarde, con una duración aproximada de 4 min. Su epicentro se localizó en las costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, y su hipocentro se ubicó a 39 kilómetros de profundidad, y con un Mercalli octavo ósea severo, pero casi es catalogado noveno ósea violento. El terremoto dejó 514 muertos y más de 1.300 heridos. Este terremoto tuvo una magnitud de 7.9, el presidente de ese entonces, Alan García, fue al epicentro de la tragedia, y la gente desesperada pidió ayuda al presidente. Concretar sus aspiraciones de contar con un presupuesto justamente para... Tranquilo. Terremoto de Ancash de 1970. El terremoto de Ancash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, fue un sismo ocurrido el domingo 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento y una intensidad de grado noveno, muy destructivo, en la escala de Mercalli, dejando 67.348 a 70.000 muertos y 380.000 heridos. El terremoto causó el desborde de una avalancha de rocas y lo que terminó sepultando el pueblo de Yungay.
El terremoto de Arica 1868. El terremoto de Arica de 1868 fue un sismo registrado el 13 de agosto de 1868 cerca de las 4 de la tarde. Se estima que liberó una energía equivalente a un sismo de 9 grados. El peor terremoto del Perú. El viernes 28 de octubre de 1746 a las 10:30 p.m., los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra que obligaron a abandonar sus casas y buscar lugares descampados. No todos pudieron hacerlo y aún aquellos que ganaron la calle fallecieron al derrumbarse los muros adyacentes, con una magnitud de 9 grados que dejó unas 1.300 personas muertas, mientras que en el Callao el número fue mayor, unos 3.800 muertos, ya que el sismo fue seguido por un tsunami, con olas de entre 10 y 24 metros. Más de 100.000 muertos y 2 millones de heridos si sucediera el terremoto en Lima de 8.8. Según la institución Geológica en Perú, habrían más de 2 millones de heridos y 100.000 muertos si sucedería el terremoto en Lima de 8.8. Y bueno, gracias por ver el iceberg, ya que me tardé 2 semanas en hacerlo, pero si quieren otro iceberg me lo pueden pedir en los comentarios, y para apoyarme me puedes dar like y eso es todo, gracias y adiós.